Bien, señores, el tema de la muerte es un tema que mortifica a mucha gente. Yo le quiero dar una noticia. Puede ser que en una muerte violenta haya traumatismos que produzcan dolor, pero la muerte en sí no duele, Machi. No, no duele. Usted viene de allá. Machi, no duele. Tú mírate de programa y se va. Tranquilito. Se te apagan todos los circuitos y eso no te da nada de dolor. No sé, yo creo que hay algún que otro episodio después del minuto final. Bueno. Bien, señores, hay una preocupación y es recientemente un personaje ultimó dos jóvenes en Santiago, dos mujeres en Santiago. Y la prensa dice que era un trío, es decir, que parece que el señor tenía relaciones con las dos damas. Pero recientemente en Santiago, una señora ultimó otras dos mujeres y se mató. Es decir, que estamos viviendo algunos episodios de violencia muy, yo no digo atípicos, pero como no eran muy normal, muy comunes aquí, ¿verdad? Libertad sexual. Y pero dos tríos, y los dos son totalmente anormales. Y hay una cultura sodómica que arrasa por muchos rincones del país. El problema es que si tú hablas de eso, viene algún sabio de eso que dice que eso es vida privada y que no te metas, ¿verdad? Bueno, Sí, porque esa es la respuesta que le dan a uno. Bueno, es grave, grave. El Papa se reunió con Obama. Una de las grandes diferencias que tienen dos naciones son justamente las diferencias que tienen el Vaticano y Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún tipo de empacho en meterse en muchísimas cosas sin importar quién sea el presidente. Es un problema del Estado norteamericano. Cada día hay más legislaciones estatales en Estados Unidos que aprueban cosas que la Iglesia rechaza. El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los controles natales. Yo supongo que ellos eso lo trataron muy poco porque lo que hubo fue coincidencias, risas y admiración de parte de el Papa, que le lleva 26 años o quizá 25 años a Obama. Pero las diferencias son muchas. No se habló de la guerra. Hay un episodio interesante del la famosa reunión en Yalta. Yalta es una de las ciudades, junto con Sebastopol, que conforman, o son las dos ciudades más importantes de la península de Crimea. Contaba Machi y José Israel que en la reunión de Stalin, Churchill y Roosevelt en Yalta en 1944, el premier inglés, Winston Churchill, propuso invitar a Pío XII y Stalin dijo: ¿y cuántas tropas va a aportar? ¿cuántas divisiones? ¿Cuántas divisiones va a aportar el Vaticano? Porque esa gente no estaban reunidas para la paz, estaban reunidos para pelear y para dividirse el mundo. Entonces no me busques más socios. No me busques más socios. El tema de la reunión es buena porque trae distensión, pero no cambia de posición. Mira el caso
del embajador. Yo digo que el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, independientemente de que es un caso atípico porque no estábamos acostumbrados a tener una pareja del mismo sexo como pareja diplomática, ustedes tienen que reconocer que puede ser todo lo normal del mundo, pero uno no lo ha asimilado demasiado, sobre todo nosotros los viejos. Los jóvenes aceptan todo. Los jóvenes aceptan todo, pero yo quería decir que hay dos señales. En esta semana ha habido señales muy claras sobre temas específicos. El embajador de Estados Unidos tuvo una reunión, publicó la foto en la embajada de Estados Unidos con un grupo de personas homosexuales. En la embajada de Estados Unidos. Y la semana pasada otorgó una visa totalmente atípica, no digo irregular, porque hay visas que son específicas, especiales, que se dan por humanidad, en un papel, no en un pasaporte. Esas dos posiciones fijan posición del gobierno de los Estados Unidos, que es representado por el señor embajador de Estados Unidos aquí. Una fotografía oficial en la sede de la embajada con gays es una señal de que Estados Unidos no tiene ninguna objeción en promover las uniones entre personas del mismo sexo. No estoy hablando de que imponer, porque lo de la visa sí es una señal casi con imposición. Fíjese que el presidente de la República, en el consenso que buscó para la ley del tratado, del fallo de la constitucional, no va a la embajada a consultar, porque ya la embajada opinó. Con esa visa ya opinó, tiene una posición muy clara la embajada de Estados Unidos. La otra posición que está clara y que nos dieron seña, miren señor, una foto, ¿cómo que dicen? Una foto es más expresiva que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Pues miren esa foto. Melvin va a tener, primero la va a señalar una separada de la otra y de las dos. Esa fotografía en que aparecen cuatro senadores cruzando un río en Miranda, es una señal, oigan bien, va a resultar muy difícil, extremadamente difícil al gobierno de Danilo Medina, después de esa foto y después de las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, permitir la explotación de Miranda. Pero imagínate, un río transparente, precioso, cruzado por legisladores que inclusive están a favor de la explotación de la loma. Le va a ser muy difícil permitirlo. Personalmente... Y el otro paseíto que falta es el de la Loma Ortega, donde di que no ha terminado de cumplir. Hay unas declaraciones ahí creo que de Calderón o el de Bonao, que di que tiene una solución que le va a gustar a todo el mundo. Parece que se consiguieron al sabio Salomón, que va a partir el muchachito en dos. Decía Gracie que a lo mejor van a explotar una parte donde no está el río. Son más de 40 ríos. Lo que pasa es que el medio ambiente no es dividir, no se puede dividir en esa forma, es un entorno. Es como cualquier programa de salud o de medio ambiente. Nosotros tenemos que hacerlo en conjunto con Haití. Porque una frontera... Lo que usted hace en La Vega influye en Bonao y viceversa.
Y lo mismo mira, ahora viene la gran discusión de la loma de la mina de oro De la frontera. de allá de la frontera. Esas no se van a oponer, porque hay intereses norteamericanos muy claros y eso va a beneficiar a Haití mucho. Ustedes no verán una lucha como la que hicieron con Loma de Miranda, cuando exploten la de Loma de Cabrera, Restauración y el lado haitiano. Es una mina de oro que está en las dos naciones y que posiblemente sea la misma Barrigol que la explote. Es decir, que tenemos señales muy claras en cuanto a el gobierno de Estados Unidos con los gays y con la ley el fallo Tribunal Constitucional. Y la Loma de Miranda, pues ya sabemos que tenemos que esperar el debol, porque con esa fotografía y esas declaraciones de medio ambiente va a resultar muy difícil. Llegó Félix de Sena, vamos a hablar de deporte y volvemos un momentito con otros temas. Dice el señor gobernador del Banco Central, que por cierto es una institución que tiene como función el control, la regulación de la moneda y junto con la Superintendencia de Bancos, la regulación de la banca. Sin embargo, tiene una función adicional que es la estadística y las proyecciones económicas. Suponemos que las declaraciones que dio el gobernador en el día de ayer en una conferencia que dio a un grupo de empresarios, supongo que lo hizo en base a estadística, porque asegurar la estabilidad del país, la estabilidad económica de República Dominicana, asegurarla sin tener el Banco Central los controles de los primeros factores económicos que inciden en una economía, yo supongo que es un deseo del gobernador, con la diferencia de que siempre esos deseos se han dado, porque ellos tienen también el manejo de las cifras. Por ejemplo, el gobernador Valdés dice que él asegura la estabilidad de este año, pero él no tiene el control de los impuestos. El Banco Central no es que dice hay que poner impuestos o no hay que poner impuestos. Eso lo dice el Congreso y lo aplica impuestos internos. Aunque puede gestionar algún tipo de préstamos, hay otros préstamos que llegan directamente a otras instituciones, por tanto no tiene el control del endeudamiento del país. No tiene el control de las importaciones ni cobra los impuestos de aduana. No controla el presupuesto y la nómina pública, los empleos, no lo controla. Y con la misma moneda que controla, que debe de controlar, a veces se lo dejan al mercado que sea el que determine eso. De modo que si usted ve que Héctor Valdés logró en una semana llevar una moneda del 42 o 45%, que lo dejó Hipólito Mejía, al 28%, resulta que ahora volvió a ponerla en 42.2 en los 8 años de Leonel Fernández. Queríamos decirlo porque la situación de República Dominicana no se resuelve con deseos. Y es un buen deseo lo de él, se ha logrado. Y además hay que reconocer que mucho del éxito de Leonel Fernández se debe al trabajo que hizo Héctor Valdés en el Banco Central.
porque en honor a la verdad el Banco Central, Leonel no se metió. Si él tenía sus ingenieros para hacer sus obras, con eso era suficiente. El gobierno de Danilo Medina ayer concluyó su serie de consultas que tenían otro componente. Primero, la democracia que deja de ver, es decir, consulta, el presidente oye, y se fue a los sectores que él cree, fue a los sectores políticos solamente. Hay mucha gente que entiende que debió consultar otros sectores o que no debió consultar algunos sectores, pero el presidente consultó a Leonel Fernández primero en Funglode, a Hipólito Mejía, a Miguel Vargas, a Luis Abinader, a Federico Antumbaye y a la familia y el partido de Marino Vinicio Castillo. El presidente dio una muestra de que escucha. También compromete a esa gente. Y lo último es que ahí señaló él quién él considera que es la clase política de aquí. Inclusive, fíjense que no va solo a donde Miguel Vargas, que es el presidente institucional del partido, va a los tres, no le importa que haya división en ese partido. No, fue a los tres grupos, líderes, a los tres grupos. No fue a la conferencia del episcopado, no fue al listín diario a las 6 de la tarde. ¿Qué hay en el listín diario a las 6 de la tarde? En el listín diario a las 6 de la tarde están los tres grupos económicos más importantes que son los dueños de ese medio. No fue a Color Visión entre 6 y 8 de la mañana. Ahí están Lo Bermúdez y César Medina. No fue a Raintel entre 6 y 8 de la mañana, que está Los Bonetti con Hasbún y Alicia. No fue al comité central ni al comité político de su partido. No fue a reunirse con los dueños del circo y Juan Ramón Gómez Díaz, que son los que manejan el medio de mayor audiencia de aquí. Y no tenía que ir al nuncio, porque el nuncio fijó su posición con el gobierno de Estados Unidos, ni fue a ver al nuncio apostólico. No fue a la Z y no fue a 1+1. Terminó el ciclo y vamos a ver cuál será la decisión del presidente. Hay una señal, y es que él visita los tres sectores del PRD, lo que quiere decir que no tiene uno preferido. Esa es la razón por la que él es peledeísta, que le interesa que ese partido siga dividido. Ayer dijimos que la gente de Leonel Fernández le tiene una burla a este gobierno, y alguien señalaba que a este gobierno le quedan 2 puerquitos navideños, que ya se han comido 2 puercos navideños y que solo le quedan 2 puerquitos asados. También decía un exministro de Obras Públicas, que él hacía obras grandes, que él no pintaba rayitas en la autopista, rayitas amarillas. Otros decían que esas son unas escuelitas que están inaugurando. Otros decían que con orégano, jengibre y conejito no se desarrolla un país. Yo le quiero decir una cosa, es que no puede hacer otra cosa.
Porque si la gente del gobierno de Leonel estaban esperando que aquí se sigan vendiendo permisos de importación para enriquecer a dos solamente, con nombre y apellido, lo que dejaron era conejito y orégano y jengibre. Se hicieron 2 líneas del metro, se hicieron el corredor Duarte, que lo llevaron al corredor Duarte, Sánchez y Mella, se hicieron el Coral y se asfaltaron el país entero, cosa que estuvo muy bien. No quedó dinero. Lo único que le dejaron fue las cuentas por pagar a este gobierno. Por eso es que Danilo decía, lo único que me dejaron fue factura. ¿Qué querían que hiciera? Entonces, ese gobierno es el gobierno que va a sustituir a este. Ese gobierno que está burlando a este es el que va a sustituir a este. No hay ninguna posibilidad de que esa gente que visitó Danilo Medina se convierta en una oposición capaz de desplazar al PRD de ahí. Al PLD. ¿Eh? Al PLD. Al PLD. No es posible. Hay mucha gente que entendía que el presidente no tenía que ir a donde Vincho. Estuvimos escuchando en la madrugada de hoy, en la noche tarde, algunas expresiones con respecto a esa visita. Eso no es oposición. Yo le quiero decir a esos amigos, que fueron amigos los que hablaron de eso, que aquí usted no se puede bajar mucho, porque ya nos conocemos tanto, que se le ve refajo a mucha gente. Mire, cuando usted ve una persona que le tiene odio a Joaquín Balaguer, al Cardenal, o a Vincho, y ahora a Miguel Vargas, ya usted sabe que esa persona es un seguidor fiel de un expresidente de la República, que es el PPH. Se caracterizan por eso. Esos son sus enemigos tradicionales. No importa que tengan o no razón, pero usted lo coge y esas 4, ese común denominador es propio de los seguidores de Hipólito. No importa que Hipólito tenía que ver con, era amigo del cardenal, era del Cibao, era amarraba la chiva donde Balaguer, no importa, pero su gente es medularmente opuesto. Usted se da cuenta de una vez quién es del PPH. Si le tiene odio a Vincho, al Cardenal y a Balaguer y a Miguel Vargas, es del PPH. No lo analice mucho. Hay un tema que se va a tratar hoy, que es la interrogación de Ramiro Matos González. Yo supongo que lo que se va a conocer ahí es si Ramiro Matos González rompió las normas internacionales que obligan a los que vencen en una batalla a respetar la vida del vencido. Supongo que eso es lo que se ha determinado. Pero eso de asesinar, yo creo que eso se tiene que revisar un poco, porque el grupo de Manolo Tavares, que es la figura más limpia que tiene la historia moderna dominicana como político, el político más limpio que tiene el país es Manolo Tavares. Se ofendró por la patria, pero subió a la loma, y él no subió a la loma a explorar el Pico Duarte. Entonces fue a romper el orden de esa época. No orden porque ese gobierno era de facto, pero los militares tienen que obedecer al gobierno. Entonces, esa situación supongo que es que cuando apresaron a la gente de las Manaclas, los militares los fusilaron. A eso hay que buscar ahora las pruebas
que demuestren que no fue en combate y que fue un vil asesinato. Eso es lo que hay que ver, pero él era un militar, que su obligación era esa. Eso tienen que revisarlo, ¿no es así? Bueno, supongo yo que si yo voy armado para un lugar a desafiar otro Al otro fue a pelear, ¿verdad? Ahora, si fue la a vida mía habla de ellos. bueno, eso hay que revisarlo bien. Si es el que no respetó Ahora, las mire, normas o hay qué. aspectos que hay que analizar. Bueno, Eso era una guerra especial provocada no por un ejército, sino por un grupo armado. Una guerra especial que generalmente termina en eso. Como terminó el Che, como terminó Marighella en Brasil, como terminó Raúl Sendich, Camilo Torres. Raúl Sendich en Uruguay. Bien, señores, hay un comentario que nosotros quisiéramos llevarle a ustedes, que posiblemente ustedes no lo oigan mucho por ahí. Miren, el ejercicio de la prensa en República Dominicana, nosotros lo hemos estado diciendo, pero primero no es exclusivo de aquí. Hay que reconocer que los medios pasaron a ser un negocio de los grupos económicos. Y número dos, quienes, aunque no les resulte un beneficio directo, tienen que ver con el manejo de la información en beneficio de asuntos de tipo económico. Se ha hablado de que Francia era la madre de la libertad de prensa y que en Estados Unidos internamente eso es donde más se respeta. Sin embargo, nosotros queremos hacer algunas reflexiones que no quiero que se vea como una posición que uno trate de imponer, sino que uno se la deja y ustedes la ven y dicen, caramba, él no tiene razón, porque posiblemente yo no tenga razón. Hay una situación de que ustedes a veces reciben unos jóvenes, ¿qué usted es? Yo comunicador social. Qué bueno. ¿Y dónde usted se graduó? Yo me acabo de graduar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o en la Universidad Católica de Santo Domingo, o en la Universidad Central del Este, o en la Ucamaime en Santiago, y tengo un máster en comunicación social en la Universidad de Salamanca, en España, o en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando le vienen con eso, dice, bueno, aquí no hay nada que hacer. Este es el santo papa de la comunicación. Pero resulta, ¿y qué tú quieres? Yo quiero un trabajo. Ah, tú quieres un trabajo. Entonces, en la cabeza de ellos posiblemente ande la idea de que todavía quedan algunas áreas donde se pueda ejercer eso que ellos aprendieron. Y yo les quiero decir a esos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que todavía creen en eso, que eso es extremadamente difícil. Cuando ustedes ven un gran productor de televisión, sobre todo de prensa escrita, escribiendo para un medio, esa persona no es independiente. Solamente cuando se retira y escribe su libro, es que usted le tiene que poner atención a la posición de ese periodista. Cuando se retira y escribe su libro, ya ese libro que no está comprometido y que trata de justificar su posición de vida, entonces usted le puede prestar cierta credibilidad. Pero mientras esté trabajando, usted coge, por ejemplo, esta muchacha que ha subido como la espuma, Amanpour, en CNN. Ah, porque Amanpour es una forma... Amanpour es una empleada de CNN. Una empleada de CNN en que todos sus trabajos están dedicados a
los intereses de ese medio y de quienes controlan ese medio. Larry King, el genio de la... Si usted se mete en algunos temas, sobre todo del orden social, quizá puede ejercer un periodismo químicamente puro, si no se mete con temas políticos o económicos. Pero si trata temas económicos y políticos, olvídese que usted no es imparcial, ni está escuchando a una persona imparcial. La ética, eso se fue a la porra. Eso se fue a la porra. Si usted quiere, haga un experimento. Vaya a donde Burgos Gómez, a donde Johnny Dawager, o a donde Juan López, que son dueños de medios que no pertenecen a grupos, y arrienden un espacio. Yo quiero una hora, o en el canal 33. ¿Cuánto vale una hora? Tanto te alquilan una hora, no tiene ningún problema. Y te dicen, bueno, tú tienes solamente que respetar dos cosas: que no me demanden y que no me creas un problema aquí. Pero tú lo que tienes que pagar. Pero eso no es así en los medios grandes. Entonces, ese tema termina, después que usted aprende sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, de los principios fundamentales de la comunicación, de tener un máster en una universidad de un país que está vuelto una porquería, que es España, termina, en vez de ser el seguidor de los principios del director del periódico El País el decano de periodismo, usted termina empleado de un español, pero no de Madrid, sino de un español que nació en un pueblito de Asturias que se llama Arroes. Entonces usted tiene que preguntarle a ese dueño, no al rector de la Complutense, sino al español que nació en Arroes, que vive aquí en la Emilio Pludón y que es dueño de todos los medios de aquí. Entonces tiene que decirle, consígueme un trabajo y cuáles son las líneas. O irte frente al Parque Independencia y preguntar quiénes son los dueños del circo para que te reúna con Juan Ramón Gómez Díaz y te tracen las normas, si es que te arriendan un espacio en el Canal 15. O irte donde Felito García Santiago y decirle que te consigan un chance en CDN 2. Porque tú te estudias una cosa y después otro que te... Se parece al cuento del joven que su familia lo inscribe en una escuela de karate, se pasa 6 años cambiando de cinturón, cinturón blanco, cinturón amarillo, cinturón negro ya. Entonces viene un tipo con una pistola y le rompe una rodilla y se acabó todo el campeonato de karate. Ay, doctor, no haga esa comparación. Esa referencia. Pero es así. El mejor karateca de la República Dominicana, sí, le cortaron una pierna en Estados Unidos de un balazo. Entonces. Al mejor. Entonces, miren, señores, esa es una parte de todo. La otra es lo siguiente. Hay prensa escrita y hay prensa televisiva y hay prensa radial. Tienen algunas similitudes. ¿Qué es lo que es tirada? Tú coges el periódico Diario Libre, te dicen, ¿cuánto tira? 125,000. Recorder, muy bien, es gratis. ¿Cuánto tira el Listín? El Listín tira 60,000. Tirada, los periódicos que salen de la rotativa. Ahora, eso es tirada cuando lo llevan a los diferentes puestos y al otro día llevan el nuevo periódico. Traen al periódico 1% de aquellos que no se distribuyeron o no se vendieron. Entonces, una tirada de 60
posiblemente tenga un 10 o un 20% de devolución. Entonces no son 60, son 50 o quizás 40,000. Eso es tirada, pero eso no significa nada, ¿eh? Después viene lo que se llama circulación. ¿Cuántos realmente quedan en manos de gente que lee el periódico? Eso es circulación. Circulan 40,000. Y después, cuando tú tienes un programa de televisión, dice, ¿cuántas horas tú tienes? Oh, yo tengo de 5 de la mañana a 8:30. Eso es circulación. ¿Cuántas horas tú tienes para circular en el aire? Ahora, penetración. ¿Cuál es la parte que se oye? Ah, no, yo lo que oigo es el comentario de Gracie. De 6:30 a 7. O yo oigo a Consuelo de 6. Eso es penetración. Que no tiene que ver con tirada ni con horas, que tú puedes tener 4 horas, pero que te oigan a lo mejor en media hora. Después viene el blanco de público que te oye. ¿Quién te oye? Todo el mundo. Muy bien. ¿Cambia su manera de ser? No, ellos me oyen. Yo oigo a Julito, yo oigo a Juan Bolívar, yo oigo a Uchi y me gusta. Pero me gusta, es un deporte. Me tuve que ir, no pude terminar de oír porque tenía que ir. Después viene lo más importante, que es influencia. Y de eso es lo que yo quería hablarle. ¿Qué es influencia? Influencia es algo que nosotros no tenemos aquí. En este programa no hay influencia. ¿Por qué? Porque son esos medios de comunicación que producen información, que hacen cambiar de actitud a los dueños de medio, a los que tienen poderes en el país. A los que tienen poder en el país. Espérate, ahí están diciendo que Miranda no se debe explotar. ¿Quién lo dice? Están diciendo que la ley del Tribunal Constitucional es ilegal. ¿Quién lo dice? Julito. Ay, eso no importa. Lo que diga Julito no importa. Ahora, ¿quiénes dicen las cosas? Si lo dice Cavada, no lo dice Cavada, señores. Lo está diciendo Manuel Corripio. Cavada es el vocero de ese grupo. Sí, lo dice Juan Bolívar Díaz y el doctor Toribio, no lo está diciendo, lo está diciendo, si es en el orden local, es Corripio. Si es en el orden internacional, es la Embajada de los Estados Unidos. Ese programa tiene influencia en decisiones de Estado. Si Julito Martínez y Eury Cabral dicen algo, es el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno de Danilo Medina que está hablando. Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Quién es que dice las cosas? Ahora, hay otro mundo, que es el mundo del chantaje. Aquí hay gente que dice una cosa, si me dan unos cuartos, no sigo atacando. Esto todo el mundo sabe quiénes son. También hay agentes de gobierno, como nosotros decíamos. Usted pida una identificación para ir a un frente de guerra. Yo soy de un programa de Telemundo. Yo quiero ir al frente de ahora mismo de Corea del Norte. No le dan la identificación. A CNN sí, porque son agentes del gobierno de los Estados Unidos, son agencias oficiales. La guerra de Irak mataron un hijo de un dirigente político. Aparecen algunos de agencia francesa,
F, porque el gobierno español y el gobierno francés lo documenta. Que entiendan que no hay periodismo totalmente independiente. Depende del tema. Ahora, si usted quiere estudiar un tema que puede ser de interés social o de salud sobre el cáncer de la mama, usted es totalmente imparcial en ese asunto. Totalmente. Si no toca los seguros, si no se mete en los seguros. Y el imperio de los medicamentos. Ni se puede meter en el problema de la industria farmacéutica, porque ahí viene ya otro tema que son los grandes poderes. Aquí hay algunas cosas, ustedes lo saben. Cualquier cosa que diga Nuria o cualquier cosa que diga Alicia es verdad. Es verdad, nadie lo pone en duda. Lo que va a decir porque tienen credibilidad. Hay gente que lo que dice fulano es verdad. Hay otros que dicen, lo que dice fulano es pagado. Eso le están dando unos cuartos para que lo diga. Y lo que dice fulano es del gobierno, porque ese es PLDista. O ese es de Miguel Vargas, o ese es de Hipólito Mejía. Todo el mundo identifica, señores, no nos engañemos, todo el mundo está claro aquí sobre qué está todo el mundo. Esos temas son solamente para hablar tontería. Hay elementos, por ejemplo, tú coges a Minerva Isa, que tiene la particularidad de que coge temas que le permiten desplegarse extensamente, porque no trata lo que es conflictivo con poderes fácticos de aquí. No se mete en eso. Lo mismo ocurre con Muquien. Muquien también no. Tú sabes el éxito de Oprah Winfrey. Oprah lo que hace es que coge temas que le interesa a la sociedad americana, pero generalmente no toca los grandes problemas económicos del sistema, del establishment. Se metió por algunas endijas y recovecos que le permite. Hay otra gente que a mí me gusta el verificador. ¿Por qué me gusta el verificador? Porque el verificador coge la misma cifra que del gobierno y se la analiza. Espérate, yo no voy a dar opinión. Mira, tú me estás diciendo eso. ¿Es verdad o es mentira? Verificar lo que el otro dice. Yo no estoy opinando absolutamente nada, yo te estoy oyendo. Y hay algunos segmentos en que usted puede meterse sin que salga muy maltrecho. Hay muchísima gente que han tenido... ¿Ustedes creen que de verdad, que si usted no tiene una emisora como CBS o CNN o NBC que le da una oportunidad, usted va a hacer un buen programa en Estados Unidos? Usted sabe la cantidad de programitas que hay en cables locales, en muchísimas poblaciones que no tienen ningún tipo de difusión, porque posiblemente traten temas que son conflictivos con los sectores fácticos. No hay libertad. Usted puede graduarse en la universidad más importante del mundo en periodismo, pero después termina en manos de Pepín. Ese es el cuento. Es en Arroes que tiene que graduarse, no es en la Complutense. Y eso que ese es de los más democráticos que hay. Pero si usted quiere conocer cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos en todos los temas de aquí, usted lo que tiene que poner Teleantilla en la mañana y usted se da cuenta cuáles son los temas que Estados Unidos está... Ese es su vocero. Y no es una crítica, es una realidad. Es una realidad. Todos nosotros queríamos decirlo a esa gente que tienen la idea de que tienen un currículum muy bonito, que pueden tener un currículum perfecto, pero todo depende del medio a quien pertenezca. Hasta dónde le da soga
el cordel que le den al jurel. De eso se trataba. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa.